este capítulo de Umbrales hablaremos sobre el proyecto de la Universidad Estatal a Distancia titulado La lucha por la cedulación del pueblo Nove en Costa Rica. Los habitantes indígenas de 5 comunidades fronterizas con Panamá fueron considerados panameños durante muchos años. Al no contar con el estatus de costarricenses, estas poblaciones estaban imposibilitadas de hacer reclamos de tierras o defenderse legalmente. Tampoco tenían acceso a las ayudas asistenciales del IMAS o a los servicios de salud. La lucha por la cedulación del pueblo Nove refiere un proceso de movilización social indígena, único durante la última década del pasado siglo XX en Costa Rica. Luego de 20 años, esta experiencia se mantiene en la memoria de las comunidades y de sus protagonistas. Sin embargo, resulta inquietante la omisión de este capítulo de la historia nacional en los registros historiográficos y en los análisis sociopolíticos y culturales del país. Para conocer más de este proyecto de cedulación indígena Nove, la licenciada Ani Umaña conversó con Cinia Zúñiga. Zúñiga es licenciada en Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica. Posee una maestría en Estudios de la Violencia Social y Familiar de la UNED. Además cuenta con estudios doctorales en Sociedad y Cultura en la Universidad de Costa Rica. Ha sido directora de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED. Actualmente es profesora e investigadora en el Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Estatal a Distancia. Bienvenidos a un nuevo programa de Umbrales. El tema de hoy es cedulación indígena y para hablar al respecto hemos invitado a Cinia Zúñiga. Bienvenida, doña Cinia, y gracias por acompañarnos en este programa. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme, gracias por la oportunidad de este espacio para compartir algunas de las experiencias del proyecto. Cuéntenos un poco cómo nace, cuál es la motivación que tiene para realizar este proyecto. Bueno, el proyecto que es sobre la cedulación, el proceso de lucha por la cedulación del pueblo Nove en la década de los 90, básicamente cuáles son los significados y alcances de ese proceso, desde la experiencia de los propios protagonistas, ¿verdad? Hombres y mujeres, o mujeres y hombres. Este proyecto pertenece o se encuentra en el marco del programa de cultura local, comunitaria y sociedad global del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo, el CIGD, de la UNED. Nosotros tenemos en el marco de este programa varias líneas de investigación, una de ellas es con pueblos indígenas. Y fundamentalmente desde una perspectiva nos interesa mucho los aspectos que tienen que ver con la institucionalidad, con la cultura, con sus luchas, ¿verdad? También con su cosmovisión, por ejemplo. Entonces, en primer lugar, este proyecto lo solicitaron los mismos pobladores noves, ¿verdad? Las mismas personas que hace 22 años estuvieron en esa lucha. Y entonces nos plantearon la posibilidad de que hiciéramos esa recuperación de esa experiencia, histórica, porque estaban preocupados que las nuevas generaciones ya pues no conocen ese episodio, digamos, de la vida de ese pueblo. Entonces les interesa muchísimo para fortalecer su identidad como pueblo. Y también la otra razón por la que a nosotros nos pareció muy importante trabajar en este proyecto es porque no existe realmente ningún estudio sobre ese proceso de lucha. O sea, podríamos decir que ha sido invisibilizado, que está ausente en la historiografía nacional. Entonces, creemos que la UNED puede hacer una importante contribución no solamente a recuperar esta experiencia, a fortalecer de esa manera la identidad, digamos, del pueblo Nove, sino también para efectos de la sociedad nacional, para pensarnos como una sociedad pluricultural, ¿verdad? Básicamente, y desde una perspectiva de acercamiento a los pueblos indígenas, no tanto culturalista, sino más bien más política.
¿Desde cuándo este pueblo Novoe tiene problemas de identificación costarricense? Sí, bueno, no existe un dato exacto que te pueda decir una fecha desde qué momento. Sin embargo, ahí los comentarios que se tienen, algunas fuentes, es que por lo menos quedan registradas desde los años 80, comienzan a manifestarse con esa demanda de la cédula de identidad. Tenemos que tomar en cuenta que anteriormente, que la frontera entre Panamá y Costa Rica se definió en el 41. Entonces, hasta ese momento, realmente los indígenas iban y venían sin mayor problema. Por otro lado, esa zona sur estaba, digamos, muy aislada del resto del país, sobre todo el Valle Central. Es hasta que se hace la carretera panamericana en los años 60 que el país comienza, digamos que se da esta integración de esa zona con el resto del país. Entonces, el Estado costarricense, que anteriormente tenía muy poca presencia, entonces comienzan a tomar, digamos, una mayor posesión de esa parte del territorio nacional. Entonces las instituciones comienzan a llegar y comienzan los indígenas entonces a tener problemas para accesar a los servicios institucionales. Además, hay toda una dinámica de la región económica, ¿verdad?, que hace que tengan ya muchos problemas de presión sobre los territorios. Entonces ellos quieren defenderse de eso, ¿verdad?, de la usurpación, y comienzan a tener dificultades para poderlo hacer. Entonces comienzan a darse una serie de problemas, en cuenta la imposibilidad de nombrar en las juntas y patronatos, juntas de educación y patronatos escolares, a los padres de familia por falta de cédulas. Y fundamentalmente ya al final, el problema de la inseguridad, o sea, la amenaza con la deportación hacia Panamá, ¿verdad?, de algunos de los indígenas que salían, por ejemplo, a Paso Canoas o que salían de su comunidad y que eran amenazados con ser deportados. Entonces eso sí, realmente los tenía con mucha preocupación y comienzan a demandar. Además, ellos identifican que con la cédula, piensan ellos, podían mejorar grandemente sus condiciones de vida, porque entonces estarían, pensaban ellos, con muchísimo mayor apoyo del Estado costarricense. Veremos ahora el testimonio de la organización de los indígenas y los maestros. Primero nos reuníamos con los compañeros, luego yo tenía que ir motivar casa por casa a los vecinos y a los afectados, y ellos estaban muy anuentes a asistir en esa reunión y a venir a la manifestación. Entonces, de esa forma nos reuníamos, nos organizábamos. A veces llegaba 80, 90, a veces hasta más, porque todo estaba en un solo problema, en una sola situación. Entonces aquí fue donde empezamos y emprendimos la manifestación en el año 1990, el puro 19 de abril. Hicieron varias presentaciones ahí también, demostrando lo que nosotros éramos de la identidad guaymí, con sus trajes tradicionales, su canto, y algunos pues de conte hicieron presentación de baile. Y entonces en ese momento pues muchos compañeros se unieron, más o menos le podría decir unos 150 personas, no me equivoco, por ahí, entre todo, ¿verdad? Lo de Abrojo, lo de Conte y Alto de San Antonio unido en este centro. Bueno, el 19 de abril fue un día exclusivo para nosotros, porque en todas las actividades dice el Día del Indígena. Y en realidad pues lo vimos importante esos días para que el gobierno, la institución o la sociedad del Estado nos tomara en cuenta. Es un día tan importante. Entonces de esos días pues agarramos para venir a hacer la manifestación. El 19 de abril de 1940 se realiza el primer Congreso Indígena Interamericano en México y se declara el Día Panamericano del Indio. UNED,
audiovisuales educativos en Internet. Ingresa a audiovisuales.uned.ac.cr. El pueblo indígena Nove en Costa Rica está formado por 9.543 personas, según datos del INEC, Censo 2011. Nosotros somos colindantes con el territorio fronterizo. Vivimos en la área fronteriza de Costa Rica con Panamá. Ahí, en ese tiempo, nosotros no teníamos la reserva debidamente legalizada. Es decir, no teníamos decreto de creación de reserva, no teníamos tampoco documentación. Éramos como extranjeros. O éramos extranjeros según ellos, tanto fue así que me tuvieron que deportar para el lado panameño para que no continuara en esa lucha. Entonces la presión que nosotros sentíamos allí en ese tiempo era de que la Junta Directiva de CONADI quería que nosotros no legalizáramos como extranjeros, y lo hicieron. Se procedió a una cédula de residencia primeramente, según la parte legal. Nos dieron una cédula de residencia a todos los indios, en todos los territorios Nove, como extranjeros. Y de ahí comienza ya entonces la lucha por la cedulación de identidad, la cedulación indígena. De ahí comienzan los territorios, los maestros, los comités de los otros territorios y otros territorios que no eran Nove también se unieron en una lucha nacional casi de todos los territorios por pedir la cédula de identidad indígena para los indígenas que no la teníamos en ese tiempo, que estábamos la mayoría indocumentados. En el momento que yo fui educadora del territorio Conteurica, vi que había mucha necesidad, mucha problemática a nivel de educación, a nivel de salud, bueno, en todo. Entonces iniciamos con los compañeros la lucha de cedulación, porque los niños no tenían primero una atención médica adecuada. Un chiquito que se enfermaba iba al hospital, lo primero que le pedían documentos. En la escuela venían indocumentados. Los padres no tenían documentos, la madre no tenía documentos, ellos con más razón. Bueno, los maestros se reunieron con el pueblo, decidieron vamos a la lucha, así decidimos. Estábamos dispuestos a perder nuestro trabajo por nuestro pueblo. Segundo, tuvimos que dejar nuestras familias a lo que Dios quisiera. Si tenían que encerrarnos por X razones, nosotros estábamos dispuestos. ¿Estamos de qué? Vida o muerte. Ya en el año 1990 hicimos primero una marcha en Ciudad Neily, en el parquecito que existió en aquellos tiempos. Y fue todo un éxito, con la ayuda de Dios. Entonces, hoy en día hemos tenido muchos beneficios, gracias a la cedulación, gracias a esos maestros, gracias a todas esas entidades que nos ayudaron para conseguir nuestros objetivos. Gracias a Dios, todo se hizo y se ha hecho y la lucha apenas empieza. Este problema de la cedulación, entonces, para que nos quede claro, se da a partir de que en Costa Rica y Panamá definen su frontera. Entonces dividen a un pueblo indígena que era nómada, pasaba de un lado a otro. Entonces ellos empiezan a tener problemas al no poder pasar del lado de Costa Rica al lado de Panamá porque no tienen un documento que los identifique ni como costarricenses ni como panameños. Además de que entonces por todo este proceso empieza a llegar la educación, el servicio social, la salud, y nada de esto pueden ellos accesarlo precisamente porque no tienen cédula. ¿Es así como empieza? Pues sí, o sea, tenemos que tomar en cuenta que esta situación que se da en la frontera con este pueblo, en el caso de los Noves, entre Costa Rica y Panamá, justamente es una situación que no es única de este pueblo, sino que es parte de la experiencia vivida por muchos pueblos en América Latina, algunos que quedaron divididos por una frontera, otros incluso por más fronteras entre países, ¿verdad? Y entonces efectivamente esa es la situación, es una delimitación fronteriza que se hace sin tomar en cuenta que eran territorios habitados
que habían personas ahí, ¿verdad? Y en aquel momento se toman casi como terrenos baldíos, o sea, y se hace una delimitación que también sujeta a negociaciones políticas de los estados, en este caso el estado panameño, el estado costarricense, e interviene los Estados Unidos, ¿verdad? También con intereses por la presencia de la compañía bananera en esa zona. Así que esas son, digamos, definiciones políticas que excluyen totalmente la situación de los pueblos y el respeto, digamos, a esa cultura, en este caso, y a un territorio en el que ellos se encontraban. ¿Quiénes toman la iniciativa de hacer esta lucha? ¿Cómo nace? ¿Cómo es este proceso en que empieza la lucha por la cedulación? Sí. Bueno, tendríamos que decir que este problema de la falta de cédula, pero que no es un problema aislado, ¿verdad? La demanda de la cédula se da también en el marco de la demanda de otros derechos indígenas, especialmente el tema de las tierras, ¿verdad? Claro. Y el tema de la autonomía, que ya desde ese momento se habla. Entonces, habían líderes comunitarios, líderes, digamos, que se movían más en el nivel nacional e incluso internacional, y quizás las personas que jugaron un papel clave en el inicio de este proceso fueron los maestros, las maestras de las comunidades indígenas. Y no es por casualidad, en el año 85 se crea la Asesoría Nacional de Educación Indígena, y esta asesoría comienza en el MEP, el Ministerio de Educación Pública, y esta asesoría comienza a trabajar con los maestros y a procurar el nombramiento de maestros que fueran indígenas para escuelas indígenas. Y comienza a trabajar también en la capacitación, genera espacios de reflexión, de intercambio a nivel nacional. Entonces, en todo momento, prácticamente en las reuniones de estos maestros, pero también no solamente en los maestros, sino en otros espacios organizativos, siempre aparecía el problema de la cédula. Y son los maestros de estas comunidades, de estos territorios del sur, los que organizan la primera movilización que se hace a Ciudad Neily. Esta primera movilización es de maestros y maestras, es con padres y madres de familia, con niños y niñas, o sea, así llegan los primeros, es el primer evento, digámoslo así, dentro de este proceso. Sí, entonces podríamos decir que ellos juegan un papel muy importante. En la siguiente cápsula veremos a uno de los líderes indígenas que nos explica el paso a paso de esta lucha. La lucha de cedulación empezó de los años 80 en un problema de que no habían cédulas. En el 85 hicieron una ley, la 7025, que les daba cédula como extranjeros. A partir del 90 decidimos hacer ya una cosa más fuerte. Entonces hicimos la actividad de Ciudad Neily el 19 de abril y entonces tomamos la decisión de venir para el cambio de poder. Para el 5 de mayo decidimos venir a la ciudad. Estando en la ciudad llegamos al Parque Central. Luego, después de una lluvia, se tomó el atrio de la catedral. Para el 8 de mayo, el cambio de poder, a las 2 de la mañana se le entregó una carta al señor presidente, a Rafael Ángel Calderón, donde se le solicitaba que nos recibiera. El 10 hicimos una marcha desde el Parque Central hasta Casa Presidencial, entregando una carta con los puntos de petición. Uno de los puntos era que le decíamos que la cédula era una urgencia, no una necesidad, que la necesidad era las tierras. Cuando se firmó la ley fue toda una alegría para los pueblos indígenas, habíamos ganado una lucha, como dijimos desde el principio, decíamos en la asamblea, déjennos saborear una victoria antes de los 500 años.
El 19 de abril de 1991 se firma públicamente la ley número 7225 sobre la cedulación indígena en el Parque de la Paz, San José, Costa Rica. UNED. Audiovisuales educativos en Internet. Ingresa a audiovisuales.uned.ac.cr. Los 5 territorios noves que existen actualmente fueron decretados desde 1980 hasta el año 2001 y todos están ubicados en la provincia de Punta Arenas. Bueno, en ese entonces, ¿verdad? De los 1980 por allá, no contaba con documentos, no tenía cédula, entonces no tenía derecho a reclamar, porque lo que nos decían era que éramos extranjeros o panameños. Y todavía nos siguen diciendo que somos panameños, cuando en realidad nosotros consideramos que somos los verdaderos originarios de esta madre tierra. Eso fue en el año 90 que yo empecé a apoyar a los compañeros, porque también ya era una que necesitaba la cédula, porque más de una vez me habían dicho que yo era extranjera y no tenía cédula, no tenía con qué identificarme. Entonces la lucha se dio. Fue muy dura porque uno tenía que caminar aquí varias horas para llegar a San José, dejar mis hijos solos en la casa, y estuve en San José por varios días donde la gente, algunos, ¿verdad?, apoyaban y decían pobrecito esta gente, otros que nos ofendían, pero ahí estábamos. Pues gracias a aquella gente que de verdad nos apoyaron con la cuestión de la cédula, pero no fue fácil, fue a través de una lucha y un sacrificio que todos los compañeros indígenas hicimos y también hermanos indígenas de otras comunidades que nos apoyaron. Continuamos con Cinia Zúñiga. Doña Cinia, nos contabas que los indígenas llegan acompañados por los maestros a Ciudad Neila, pero ahí el proceso apenas empieza. ¿Qué más y cuánto dura este proceso? Sí, bueno, te comentaba que los que llegan a Ciudad Neila en realidad todos son indígenas, maestros, padres y líderes comunitarios, que es muy interesante porque ahí justamente se encuentran los líderes comunitarios y los maestros de los 5 territorios que forman, digamos que son noves en esa parte. Después de ahí ellos deciden movilizarse hacia San José, porque quisieron aprovechar la coyuntura del cambio de poderes entre el gobierno de Óscar Arias y el de Rafael Ángel Calderón. Y ahí inicia un año, ¿verdad?, completo, en donde ellos tienen que mantener la presencia en la capital y además un trabajo muy intenso a nivel de las comunidades, porque bueno, también las instituciones que estaban opuestas, en este caso las instituciones del Estado, ¿verdad?, sobre todo el Registro Civil, el Tribunal Supremo de Elecciones, etcétera, estaban opuestas a ese cambio en la ley, y esas instituciones hacen una arremetida, digamos, porque se van para las comunidades junto con la CONAI en ese momento, y diríamos que aplicando una estrategia conocida, que es la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, ¿sí?, que es la estrategia del miedo, ¿verdad? Ya ellos lo experimentaron cuando les decían, bueno, ustedes o aceptan la cédula de residencia y se naturalizan luego, o pierden esa oportunidad. Entonces mucha gente entró, digamos, tenía ese temor y aceptaron esas condiciones, pero la mayoría podríamos decir que no fue así. Entonces la lucha se da muy intensa en este primer año hasta que se da la firma de la ley justamente en el Día del Indígena al año siguiente, en el año 91. Pero la aplicación, todo este proceso de inscripción que entonces se inicia, pues se va dando hasta el año 1993, ¿verdad?, que es cuando ya tienen las primeras, digamos, cédulas de identidad costarricense. Muchísimas gracias, doña Cinia. Yo sé que el tiempo se nos ha ido rapidísimo y que faltaron muchas cosas, pero con los nuevos proyectos que tenga vamos a terminar de comentar esto. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, gracias a ustedes. Y a ustedes también, muchas gracias por acompañarnos y los esperamos en un nuevo programa de Umbrales.